Bueno, ayer el hermano Marco hoy no vino, debe ser porque le dije que iba a decir, no va a predicar de Nehemías de vuelta, pastor, ¿no? Y sí, va a predicar de Nehemías de vuelta. Y voy a mandar como se dice vulgarmente, en cana a mi esposa, porque me dijo que no diga que voy a ser breve, pero voy a ser breve. 12 menos 5. Quiero compartir lo que para mí es un principio que encuentro en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro de los históricos, para mi gusto, de los más apasionantes. Hay muchas cosas que uno puede rescatar en la historia de Nehemías y puede aplicar a la vida propia. Y en lo que me pasó esta semana es que leyendo Nehemías capítulo 7, vi algo que no había visto antes y se lo quiero compartir. Después que el Espíritu y el Señor haga cada uno lo que quiera y deseche todo lo que entienda que no es del Señor, ¿ok? De eso nos enseña la palabra, escudriñar todo y retener lo bueno. Esdras capítulo 7 comienza así, el versículo 1. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos los porteros, cantores y levitas. Además escogí a mi hermano Hananí y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos, enfrente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no habían sido reconstruidas. Hasta aquí la primera parte de la lectura. Nehemías dice, terminamos de reconstruir las murallas y después de eso puse cantores, puse porteros y puse levitas. Y se escogía a mi hermano, Hananí y Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes que el sol caliente, aunque haya gente que quiera entrar. Cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Nehemías, después de terminar el cierre de la ciudad con las murallas y las puertas y los cerrojos, ahí empieza a tomar una serie de decisiones. Y una de las decisiones que toma es poner al frente de la custodia de la fortaleza a su hermano. Dice que es un hombre temeroso de Dios. En esta versión dice más que ninguno. En Reina Valera 60, si no recuerdo mal, dice más que muchos otros. En el Nuevo Testamento vemos algo parecido cuando se designa a gente. Siempre se busca que tiene que ser gente llena del Espíritu Santo, temeroso de Dios. Es una condición que Nehemías busca para una tarea en principio que no debería tener mucho de Dios, es custodiar la fortaleza. Pero para cada actividad, Nehemías dice, bueno, tengo que buscar lo mejor que tengo para poner en un puesto estratégico. ¿Sí? Y después dice, entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turno al frente de sus casas. La ciudad ya estaba amurallada, ya tenía protección, pero así todo, él dice, puse guardias en cada una de las casas. ¿Por qué? Porque todavía había riesgo, por más que la ciudad estaba amurallada, había riesgos. ¿Sí? Y en el versículo 4 explica por qué tomó esa decisión. Dice, tomé esta decisión porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada. Pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Voy a abrir mi corazón acá y voy a aclarar que lo que voy a decir no es Biblia, ¿ok?
Cuando leí este versículo pensé en nosotros como iglesia. El versículo 4. Nehemías dice, la ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada. Yo creo que nosotros tenemos un potencial muy grande y estamos poco habitados. Tenemos una estructura que muchos envidian o podrían envidiar, el templo, la estructura, la escuela. Hay iglesias que durante décadas quieren abrir una escuela y no la pueden abrir. No digo que esto sea palabra del Señor, ¿sí? Digo que es algo que el Señor creo que sí puso en mi corazón y me hizo pensar. Pero no es esto en lo que me quiero quedar igual esta mañana. El final del versículo dice, porque muchas casas no habían sido reconstruidas todavía. Las ciudades, y esta ciudad puntual, se iba a reconstruir en la medida que las casas fueran reconstruidas. Y en esa figura en la que estuve pensando, cada uno de nosotros somos una de esas casas que tienen que ser reconstruidas. Y muchos otros que hoy no están, son casas que tienen que ser reconstruidas. Entonces, en lo que respecta a lo personal de cada uno, te invito a que pienses en vos. Primero, como un reconstructor de tu propia casa junto con el Señor. Y segundo, como alguien que vigila y que custodia, porque hay riesgos. ¿Sí? En el versículo que me quiero quedar, y me voy a explayar un poquito esta mañana, es en el primer versículo. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos porteros, cantores y levitas. ¿Por qué Nehemías designa porteros, cantores y levitas después de construir la muralla y no antes? ¿Por qué los levitas y los cantores no estaban antes elegidos? Estuve leyendo un poquito Esdras. Esdras llega un poquitito antes que Nehemías a Jerusalén. Pero el libro de Esdras empieza a contar la historia antes de que llegue Esdras. ¿Sí? Le voy a leer algunos versículos sueltos del libro de Esdras. El libro de Esdras empieza con un decreto del rey Ciro. Y dice así, Esdras 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, el profeta, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Ciro es un rey pagano, ¿sí? Pero Dios lo mueve para que Ciro decrete lo siguiente. Versículo 2. Así dice Ciro, rey de Persas. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén, que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Dios pone en el corazón de un rey totalmente pagano la decisión de ir a reconstruir el templo. Y les dice, si hay alguno de acá son los que habían salido y habían sido deportados a Babilonia, ¿no? En la época de Nabucodonosor. Había parte del pueblo ahí y Ciro dice, si acá hay parte de ese pueblo que quiere ir a reconstruir el templo, vaya. Y dice, porque Él es el único Dios. Algo totalmente impensado para un rey pagano. En el capítulo 2, versículo 1, es una lista larguísima, leo solo el primer versículo, que dice, esta es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautivo a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén, que era lo que había dicho Ciro, ¿sí? Zorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nehemías, Saraías, Relaías, Mardoqueo, Balsán, Mispar, Bigvag, Rajón y Baná, ¿sí? Zorobabel arranca con un grupo y van a reconstruir. Capítulo 3, versículo 8. El segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo. Ya había pasado, ¿sí? 1 año y 2 meses.
comenzaron la reconstrucción del templo. Zorobabel, hijo de Salatir, Josué, hijo de Sodacar, sus parientes sacerdotes y levitas. Todo el pueblo había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. ¿Sí? Habían empezado la reconstrucción del templo. Todo esto pasa antes que Nehemías aparezca en la historia. Un capítulo adelante, 4, versículo 4. Pero los que poblaban esas tierras los amenazaron y los llenaron de temor, para que no siguieran construyendo. Sobornaron a los consejeros para que se pusieran en su contra y lograron detener la obra durante el reinado de Ciro y hasta los días del rey Darío de Persia. Cuando Asuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También durante el reinado de Artajerjes de Persia, Bilsán, Mitríades y Tabel y sus compañeros escribieron al rey una carta contra los israelitas. ¿Se entiende lo que pasó? Empezaron a reconstruir el templo y los enemigos del pueblo hicieron que la obra se detuviera. Por muchos años. Con un rey, con Ciro, con otro rey y con Artajerjes. Artajerjes es el rey que reina cuando aparece Nehemías. 4:21. Bueno, el 7 de 4 termina diciendo que mandaron cartas, ¿no? A Artajerjes. El 4:21 dice, por tanto, ordené a esos hombres suspender la reconstrucción de la ciudad hasta nuevas órdenes de mi parte. Pongan todo su empeño en cumplir mis órdenes para evitar mayor daño al reino. Esa es la decisión del rey. Cuando la carta del rey Artajerjes fue leída en presencia de Rajún, secretario de Simei, y de sus compañeros, estos fueron inmediatamente a Jerusalén y con lujo de violencia obligaron a los judíos a detener la obra. Así fue como la reconstrucción del templo de Jerusalén se suspendió hasta el segundo año del rey Darío de Persia. Toda esta parte antecede a la llegada de Nehemías. Y creo que de alguna forma explica la estrategia que Dios le da a Nehemías y la estrategia que Nehemías toma. Una ciudad sin murallas y sin puertas era una ciudad que estaba a la deriva, que era indefensa. Por eso cuando uno lee Esdras ve que Esdras lo primero que hace es reconstruye el altar y el culto, pero después de eso de alguna forma se aborta porque los enemigos van y hacen detener toda la obra. Entonces Nehemías lo primero que hace es, en vez de reconstruir la ciudad, reconstruye las murallas, porque es la forma que la ciudad esté protegida. Nehemías dice que después que terminó de reconstruir las murallas, después que terminó de poner las puertas y los cerrojos, ahí puso cantores, puso porteros y puso levitas. Mire, mi hermano, si a alguien le robaron en su casa alguna vez, ¿sí? Bueno, somos unos cuantos. Le rompieron la puerta, la ventana, ¿a qué le rompieron? ¿Sí? Bueno, y le llevaron algo. Vamos a suponer que le llevaron un televisor. Si a usted le roban su casa y le rompen la puerta y le llevan el televisor, usted no va a comprar el televisor y lo va a llevar a su casa antes de arreglar la puerta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hace? Arregla la puerta o la ventana, porque ya le robaron. Y si queda eso destruido, van a volver a entrar. Bueno, esto es lo que hizo Nehemías. Antes de reconstruir cualquier cosa, dijo, vamos a cerrar, vamos a guardarnos. El principio que yo quiero compartir esta mañana tiene que ver con eso. Así como en nuestra casa, si alguien rompe nuestra puerta, vamos a arreglar primero la puerta. En nuestra vida, muchos de nosotros hemos intentado reconstruir cosas que el enemigo ha vuelto a destruir. A veces hay algunos predicadores que les gusta hablar de reconstruir el altar personal, ¿sí? Que de alguna forma en el Nuevo Testamento está también cuando Jesús te dice, entra en tu habitación y en lo secreto, habla con tu Padre. Y hemos fracasado.
lo hemos logrado por un tiempo, hemos reconstruido el altar personal con Dios y hemos fracasado de vuelta. ¿Te pasó? Hemos hecho algunos intentos de alinearnos con el Señor, de reconstruir, y hemos fracasado. Creo que el principio de Nehemías es un principio aplicable a la vida personal, también a la vida de la iglesia. Si nosotros no levantamos nuestras murallas primero, el enemigo tiene fácil acceso a nosotros y a destruirnos y a tratar de derrumbar lo que vamos construyendo. Y creo que en la vida de la iglesia pasa algo parecido. A veces en las iglesias la mayor tentación es hacer actividades y organizar las cosas y hacer cosas. Lo hemos vivido seguramente acá, en el pasado ustedes, yo lo he visto en otras iglesias donde he estado. Cuando uno lo que hace es generar cosas y tratar de construir, pero las murallas están derribadas, el devorador se lleva todo, una y otra vez. Y nuestros esfuerzos quedaron ahí. Otra vez todo en ruinas. ¿Te pasó alguna vez? ¿Lo viste en la vida de la iglesia? ¿O en alguna iglesia que estuviste? Entonces, son 12:10 y estoy terminando. Yo quisiera que podamos tomar este principio de Nehemías. Nosotros en la vida personal y en la vida de la iglesia necesitamos levantar primero las murallas, las puertas y los cerrojos, antes de poner cantores, levitas y porteros. Si nos dedicamos a levantar ministerios, a hacer cosas, pero tenemos la muralla derrumbada, lo que nos va a pasar es que va a venir la oruga y el saltón y nos va a comer la cosecha, una y otra vez. Y en tu vida exactamente lo mismo, mi hermano. Quizás la semana que viene hablemos un poquito de cómo reconstruir murallas. No te afanes tanto por hacer cosas, sino preocupate por levantar las murallas con el Señor. De que sea el Señor el que realmente te guarda. Y pone a gente totalmente temerosa de Dios a hacer las cosas. Y esto te lo digo a vos y a mí como iglesia. Nehemías pone hasta en las casas familiares a vigilar, teniendo muralla. Lo hablaba con mi esposa el otro día y creo que comenté algo acá. A veces las grandes victorias nos hacen descuidar, porque creemos que ya vencimos. Y quizás el haber hecho la muralla a algunos le dio la seguridad de decir, bueno, ya tenemos muralla, tenemos puerta, tenemos cerrojo, nos podemos quedar tranquilos. Y Nehemías no solamente pone a custodiar las casas, sino que pone a custodiar la puerta. Y le dice, no abran la puerta hasta que el sol caliente, o sea, hasta que sea bien de día. Aunque haya gente que quiera entrar, tomen precauciones. Y en nuestra vida tenemos que tomar precauciones. Aunque nos creamos que estemos fuertes, aunque nos creamos que estamos bien con el Señor, aunque estemos bien con el Señor, tenemos que tomar precauciones. ¿Sí? Así que quisiera dejarte este que creo que es un principio que nos puede servir para nuestra vida personal y que nos va a servir a nuestra vida como iglesia. No estemos tan preocupados por un ministerio, por otro ministerio, por otro ministerio. Preocupémonos por tener las murallas, las puertas y los cerrojos bien construidos. Eso es Dios en primer lugar. Eso es reconociendo a Dios como el dueño del lugar, como el Señor del lugar, como el quien manda. Acá y en tu vida. Señor, nos conocés que a veces confiamos en nosotros, en lo que podemos hacer, en los dones inclusive que nos diste. Y sabes también que a muchos de nosotros
por ahí nos gusta hacer algunas cosas y pensamos en cosas concretas que podemos hacer. También conocer nuestra historia personal, donde de corazón muchas veces hemos intentado reconstruir nuestro altar con vos, nuestra comunión con vos. Y también sabes que hemos fracasado muchas veces. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de acuerdo a nuestra historia con vos, a nuestra vida, a velar por levantar las murallas, las puertas y los cerrojos, Señor. Y a velar, y a velar. Queremos decirte una vez más que te reconocemos como el único Dios verdadero, como el único Dios de esta iglesia, como el único Señor y dueño de este lugar. Y que voluntariamente nos queremos sujetar a la guía de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, un corazón que te agrade, danos temor de ti y ayúdanos a buscarte en cada cosa que hagamos y en cada cosa que decidamos, Señor. Que esta semana sea una semana donde veamos tu cuidado, tu protección en medio nuestro, Señor, en medio de nuestras familias, en mi casa, en tu casa. Señor, danos un tiempo de paz y un tiempo de victoria. Danos la bendición, Señor, de como vimos esta mañana, de cumplir aquello que nos mandaste a hacer. Que mientras que vamos, podamos predicar el Evangelio, podamos hacer discípulos, Señor. Podamos enseñarle a tus hijos y a la gente a obedecer todas las cosas que nos mandaste. Y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida y en la vida de nuestras familias en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.